Listo. Pues buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este espacio. Pues hoy tendremos dos cosas. Primero vamos a tener al invitado Ramiro Arbeláez, profesor Ramiro, quien nos va a hablar acerca y nos va a introducir acerca del ciclo que vamos a tener pues este mes, que es el ciclo de cine americano. Eh, y también, pues, al final de la charla vamos a presentar la película destinada para hoy, que es Con faldas a lo loco de Billy Wilder. Entonces, pues primeramente, pues, quiero darle la bienvenida al profesor Ramiro, que como saben, pues es licenciado de la Universidad del Valle y pues fue director de la Escuela de Comunicación Social, también fue profesor de esta misma y en general pues un historiador y promotor del cine caleño desde los años de Calibur. Entonces, bueno, profesor, le doy la bienvenida y pues muchas gracias por asistir. Muchas gracias por la invitación a todos los involucrados en ella. Eh, Gracias por pensar en mí y dejarme permanecer activo dentro de las actividades universitarias. Bueno, tengo que decir que la selección de las cuatro películas no sé a qué criterio obedece. Yo le decía a Haider al comienzo que hacer un discurso que involucre a las cuatro es muy difícil, porque digamos, lo único es que son americanas, pero eh, pertenecen a tres épocas muy diferentes de la evolución del cine americano. Es decir, las primeras se pueden todavía considerar que pertenecen al universo del cine clásico americano, de lo que se conoce en términos académicos y teóricos como cine clásico americano, que seguramente saben ustedes los que comienzan a estudiar los audiovisuales, el audiovisual, que el cine clásico americano más o menos se considera entre 1917, después de que Griffith y Edwin S. Porte construyeron los principales elementos del lenguaje, hasta 1960. Eso es más o menos un rango que no es pétreo, no es exacto, pues en 1960, sino que hay cosas que mucho antes empiezan a aparecer ya como post-clásicas y otras cosas que posteriormente a esas fechas todavía son clásicas. Entonces, para mí era muy difícil construir un solo discurso que involucrara las cuatro. Eh, entonces, tenemos cuatro películas que vamos a ver en este mes. La primera de ellas, pues ya se ha referido, que es Una vida y dos Adanes, que su título en inglés es Some Like It Hot, que quiere decir algo así como algunos prefieren quemarse, que le viene muy bien a ese título, a la historia que se cuenta. Pero en Colombia la conocimos desde que se estrenó con el título de Una Eva y dos Adanes. Donde se conoció con el título de Con faldas y a lo loco fue en España. Y generalmente lo que pasa es que la influencia de la literatura crítica e informativa sobre el cine español es muy fuerte. Es mucho más fuerte la española que la mexicana o que la argentina, que son también, han sido fuertes en literatura crítica e informativa sobre el cine. Entonces, realmente yo le hubiera puesto Una ave y dos Adanes. Luego, pues se ha programado Vértigo, que es una película la primera es del 59, esta Vértigo es del 58. Son contemporáneas realmente, pero son películas, digamos, muy diversas, a pesar de considerarse dentro del cine clásico, a pesar de ellas mismas ser unos buenos exponentes de la narrativa clásica. eh, de alguna manera ya para esta fecha ya se está pensando en la figura del director como alguien responsable de su creación. A diferencia de, digamos, los años 30, 40, en donde la figura del director todavía no resonaba mucho. Y tal vez son precisamente los franceses, la crítica francesa, que comenzó con Cahiers du Cinéma, esa revista eh, que, que inauguró André Bazin, la que comenzó a hacer énfasis en la importancia de los directores y que poco a poco fueron
encumbrándolos casi como estrellas, así como las estrellas, actores, eran encumbradas, porque ustedes saben que en los 30, 40, incluso en los 50, y bueno, y todavía hasta ahora, lo que más se destaca de una película no es solamente el título o su tema, sino los actores. Y en esa época, digo, me refiero a 40, 30, lo del director no era tan enfatizado, no era tan subrayado, mientras que ahorita en los 50 que empieza eso ya, entonces hay una cierta conciencia de esa labor del director, y por eso un personaje como Hitchcock en este momento ya está encumbrado y puede aparecer más como responsable de su obra. Evidentemente él había empezado muy joven en Inglaterra, luego emigró como muchos europeos a América y hizo su carrera. La primera película que él hizo en América es Rebeca, de 1940. Y luego muchas de las películas de Hitchcock son basadas en literatura, no solamente literatura europea, sino americana. Y esta también es una película que es basada en una obra literaria. Pero a lo que me quiero referir es que en este momento ya hay características del director Hitchcock que están involucradas en esta película de forma muy llamativa, ¿no? No solamente ya es la narración clásica igual a las demás, que es una película todavía de estudio, eh, digamos que dentro del cine americano, cuando comenzó en la primera década del siglo XX, rápidamente fue evolucionando hasta la creación de lo que se llama el sistema de estudio, que era un sistema donde se fabricaban películas y donde llegó a haber una división del trabajo muy fuerte, y donde los reyes de todo eran los actores. Incluso hubo una pequeña crisis en los años 30 cuando apareció el sonido, porque hubo muchos actores que no habían probado su voz en el cine y que la voz no les sirvió, y de alguna manera tuvieron que dejar de actuar en algunos casos o volverse actores no tan importantes como lo eran cuando no se escuchaba sus voces. Entonces, lo que quiero decirles es que eh, estas cuatro películas, las dos primeras y las dos siguientes, pertenecen a épocas muy diferentes. Los años 80 ya estamos hablando de otro momento, cuando ya los movimientos de posguerra europeos han tenido mucha influencia en América, pues en el mundo entero, pero en América particularmente. Y entonces el tipo de historias que se cuenta en los 80 ya es otro. Ya desde los años finales de los 60 ha nacido el nuevo Hollywood, lo que se conoció históricamente como el nuevo Hollywood, donde se destacan directores como George Lucas, como Spielberg. Martin Scorsese pertenece a esta playa de directores que se conocen como el cine de Hollywood. Muchos de ellos, de alguna manera, les tocó pelear contra la competencia de la televisión, y por eso construir otro tipo de historias, y donde el espectáculo visual era muy importante, y entonces eran producciones, digamos, de una producción muy, muy capitalizada, muy cara, y que derrochaban de todas maneras efectos y grandes contorsiones en la historia. Martínez Scorsese tal vez es el menos dentro de esa pléyade. Es una persona que va más hacia el realismo. Eh, pero bueno, de todas maneras, en este momento, en los años 80, estoy hablando, ya hay una especie de decadencia del cine clásico en términos de su ideología, en términos de su pensamiento. Tal vez lo que se mantiene, que aún todavía tenemos existencia, es la narrativa clásica, y vale la pena distinguir esas dos cosas. Una cosa es el cine clásico y otra cosa es la narrativa clásica. Podríamos decir que la narrativa clásica está dentro del cine clásico. El cine clásico es una manera de expresarse por medio del lenguaje que se construyó para contar historias,
que estuvo maduro desde muy temprano, finales de la primera década del 20, y que se fue forjando y puliendo durante los años 20, los 30, los 40, y ya en los 50 está en pleno auge. Es un lenguaje que se distingue por su elegancia, por lo que alguien ha llamado o han llamado, entre comillas, su invisibilidad. Es decir, el factor de continuidad que tienen esas historias que meten al espectador a que siga la historia antes de pensar en la factura misma de la película, es clave en los años 50. Y estas dos películas iniciales, tanto la que se va a ver hoy como la que sigue, Vértigo, no hacen sino dar muestras de que el espectador está tan involucrado. Solo que en el caso de Vértigo, esa magistralidad de Hitchcock es imposible que algunos espectadores conscientes, digamos, los que son, los que tienen más datos sobre lo que ha hecho Hitchcock en la historia del cine, pues se van a dar cuenta y van a gozar con los encuadres, con la forma en que mueve la cámara, con la forma en que construye el tejido histórico, el tejido anecdótico que cuenta la película, que es muy enredado, pero que hay que ponerle bastante cuidado porque es de todas maneras muy interesante. Es muy interesante también psicológicamente. Y entonces decía que estábamos en otra época, que quería hacer referencia que en los años 60 ya el influjo de los movimientos europeos han llegado al cine americano. Es decir, lo que empezó con el realismo italiano, finales, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya empezó una influencia y por lo tanto una decadencia de ese héroe positivo, de ese héroe que siempre gana, del héroe invencible que se había construido con esa ideología, porque todo el cine clásico no solamente son unos códigos visuales y sonoros, son unas maneras de narrar, sino que hay allí todo una profunda postura ideológica. Hay un mundo detrás del cine, del cine clásico, ¿no? Una especie de seguridad, una confianza de la sociedad americana que está construyéndose, ya ha ganado algunas guerras, hay mucha seguridad. Entonces ese héroe que se construye en el cine clásico es un héroe afirmativo, un héroe seguro de sus objetivos, que no tiene que no tiene empachos en derribar cosas por lograr lo que se propone. Mientras que con la influencia de los movimientos europeos comienza una reflexión sobre lo que está haciendo el hombre en la historia, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el existencialismo, de alguna manera el rescoldo de las vanguardias, todo eso ponen en duda esa positividad del héroe positivo, afirmativo y seguro americano. Y entonces ya con todo eso, de alguna manera se ha vuelto más realista la postura. Hay una, ya no hay pues esta construcción un poco fantasiosa del cine americano clásico, ideológicamente hablando, sino que hay un interés mucho más en descubrir la realidad, en hablar la verdad. Y por eso Toro Salvaje es eso. Toro Salvaje coge este boxeador que de alguna manera puede haber sido un héroe históricamente, pero es un héroe que tiene sus debilidades, es un héroe que de alguna manera está retratado en toda la crudeza negativa de lo que es no solamente su carrera boxística, sino su carrera familiar, su relación con la esposa. Y de alguna manera esto es una característica ya del posclásico, del momento en que el realismo aflora de mejor manera, ¿no? Con las influencias de los movimientos europeos. Entonces, tenemos a un Scorsese que le interesa es retratar el fracaso de este, de este boxeador y no tanto encumbrarlo, ¿no? Como pudo haber sido un boxeador como el que construye, eh, se me va, bueno, pero el de Rocky, ¿no? Para hablar, un Rocky no es el Rocky que de alguna manera siempre, a pesar de los obstáculos, al final triunfa, ¿no? Este es otro tipo de héroe
un héroe más de carne y hueso, un héroe que fracasa, un héroe que tiene debilidades y que de alguna manera destruye su familia y su mujer. Bueno, mientras que ya la última película, que es la de Hombre Muerto, ya con Jim Jarmusch, ya ahí es otro momento, estamos en los años 95 y Jarmusch también ya tiene una carrera y de alguna manera hay una muy fuerte autoconciencia de lo que ha sido el cine americano y por eso puede permitirse a partir de ahí una reflexión de lo que ha sido toda la historia, no solamente del cine americano, sino de la historia de América, porque hay una profunda reflexión histórica a partir de la oposición eh, civilización y salvajismo, civilización y lo salvaje. El cine americano, el cine del oeste, el western que se construyó como un periplo de conquista y era una conquista del occidente hacia lo que no estaba todavía ordenado, hacia el oeste, el salvaje oeste. Y esa conquista implicó una institucionalización del oeste americano, es decir, ponerle reglas, es decir, ir contra el salvajismo. Ahí en ese periplo ganó la institución, ganó la occidentalización contra lo salvaje. Esta película hace todo lo contrario, porque a pesar de presentar una migración, es alguien que también viaja al oeste, pero de alguna manera lo hace con otra perspectiva, porque el mundo que descubre y el mundo que le toca sufrir, enfrentarse, es como una bajada al infierno. Y entonces es ir como de lo civilizado a lo salvaje. Ya no es la misma postura, la misma visión que tenía el cine de western de construir civilización, sino precisamente demostrar que esa civilización no ha servido para nada y que ahora permitiría bajar al infierno, es decir, volverse otra vez salvaje. De manera que por eso es que resulta difícil encumbrar las cuatro películas escogidas en un discurso coherente, pero tal vez eso es lo bueno, porque como muchas veces en estos ciclos que se arman con incidencia semanal, pues hay que ir un poco rápido, hay que tratar de resumir. Entonces tal vez una de las formas que se encontró de hacer una inmersión inicial en el cine americano haya sido la escogencia de estas cuatro películas que son tan diferentes, incluso las dos primeras, a pesar de ser contemporáneas, son tan diferentes. Una vida Osames es una comedia desternillante, es decir, por lo menos para mí me lo parece. Es muy probable que lectores contemporáneos tengan otra postura frente a ella. Yo la he visto desde los años 70, la he visto muchísimas veces. Puede ser tal vez la película que yo más veces me haya visto, lo cuento porque me tocó darla incluso en cineclubes de 16 milímetros. Yo la pasé varias veces y yo nunca me aburría de verla. Siempre terminaba en las carcajadas con el público, claro, gozándola con el público porque y la película es, a pesar de lo afirmativo, a pesar de que son de alguna manera héroes que tienen una meta muy fijada, es una película muy ambigua no solo, digamos, en las posibilidades que va dando la historia, sino muy ambigua en términos sexuales. Uno finalmente no sabe si esa actuación que estos personajes tienen de actuar como mujer es una cosa que les gusta o a la que están obligados a hacer. Y esa ambigüedad está muy bien explotada por Billy Wilder, que también es otro director austriaco que emigró a América y que también como Hitchcock trajo toda su legado del expresionismo alemán, de literatura fantástica, de cine negro, de literatura gótica. Y entonces él está aquí aportándole a la construcción de un ciudadano americano, porque estos directores que vinieron de Europa e hicieron cine, terminaron aportando en la construcción de una cultura americana.
tuvieron influencias en el modo de comportarse los espectadores, en los guiños, en los gustos, de alguna manera en la racionalidad que querían pasarle al espectador americano de esas épocas. Entonces, por eso son tan importantes como personas también, ¿no? Cada uno construyó una obra cinematográfica con ciertas características. Billy Wilder tiene un humor que incluso es muy sutil, pero también a veces muy sarcástico, ¿no? Es de humor negro también. Y, y Hitchcock, por otro lado, pues más que humor, porque también tiene humor, Hitchcock es una persona que construye tejido narrativo, también ambiguo, pero donde lo involucra, trata de involucrar al espectador al máximo, es decir, donde crea suspenso todo el tiempo, ¿no? Suspenso y a veces también horror. Vértigo es un poco las dos cosas. Es una película que, por un lado, es de suspenso, incluso tiene muchas cualidades del cine de detectives, del cine negro, porque es también el personaje principal es un detective retirado que está haciendo un favor a un amigo de investigar a su mujer, pero de todas maneras también tiene cosas de tipo psicoanalítico. Y este momento ya de alguna manera se puede acudir a Freud para hacer una lectura de esa película. Ya hay muchos rasgos analizables desde el punto de vista psicoanalítico de lo que le pasa al personaje masculino, pero también a ella, a a la, al personaje o a los personajes que interpreta Kim Novak, que también es una de nuestras actrices amadas, ¿no? De las que nos enamoramos cuando todavía éramos jóvenes. Pues no sé, yo no quiero extenderme mucho porque sé que lo más importante de estas exhibiciones son las películas. Si ustedes quieren, me pueden invitar posteriormente para hablar más precisamente de Vértigo o de Toro Salvaje o de Hombre Muerto, que referirme así en términos generales al cine americano desde los finales de los 50 hasta el 95. Muchas gracias. Listo, profesor. Muchas gracias a usted. Claro, por supuesto, está totalmente invitado para ahondar más en estas películas de las siguientes fechas, Toro Salvaje, Hombre Muerto, Vértigo. Y muchas gracias por todo este contexto, tanto temporal, geográfico, político, en donde se ubican estas cuatro películas. Eh, y pues nada, como dice la profesora Diana Cuellar, y creo que para todos es un honor tenerlo pues en estos espacios, con todo el conocimiento que usted tiene, tanto pues de cine norteamericano como cine en general, cine colombiano. Y nada, pues les recuerdo entonces a todos las películas. A continuación vamos a ver con Faldas en el Loco de Billy Wilder. En la próxima semana tenemos Vértigo de Alfred Hitchcock, Toro Salvaje de Martin Scorsese y finalizamos el mes con Hombre Muerto de Jim Jarmusch. Entonces, bueno, profesor Ramírez, de nuevo muchas gracias. Y nada, espero que les guste la película. Bueno, sí, yo me la voy a ver otra vez. Muchas Ah, gracias. bueno. Listo, profesor, muchas gracias y bueno, que disfruten la función. Gracias.